Hoy está con nosotros Josefina Barrón. Josefina es poeta y comunicadora y ha publicado varios libros, el último de los cuales se titula Yo no soy tú. Este es el último libro de Josefina, Yo no soy tú. Bueno, como siempre le expresamos nuestra complacencia de tenerla nuevamente en este programa. A principios de la década de 1980, ¿no?, los investigadores Lacoste, Utanzi y Holloway descubrieron que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino, ¿no? La última parte del cuerpo calloso es más grande, más ancha, más larga, y por lo tanto las conexiones intrahemisféricas son mayores, ¿no? Esto significa, como tú sabes muy bien, que el cerebro femenino está menos lateralizado que el cerebro masculino, ¿no? Esto significa a la vez que la mujer, en general, es más integradora que el hombre, y el hombre es más separador, ¿no? O sea, la mujer tiende a unir y el hombre normalmente, generalmente, tiende a desunir, a separar, ¿no? Siempre se ha dicho que los hombres tienen mayor facilidad para separar el sexo del amor y que las mujeres tienen una mayor dificultad. Y esto se ha atribuido siempre a convenciones sociales, ¿no?, o a estereotipos, pero parece pues que hay una base cerebral. Ahora, este descubrimiento, que a mí me parece sensacional, ¿no?, explica en buena medida por qué hay tantos desajustes y tantas discordancias entre varones y varonas, ¿no? Pero el hecho de que ahora entendamos mejor estos desajustes no significa que en la práctica nos vaya mejor en nuestras relaciones e interacciones con el otro sexo, ¿no? Posiblemente no nos va a ir mejor, sino que nos va a ir peor. Ahora, este hallazgo, repito que para mí es muy importante, para el gran público es prácticamente desconocido, ¿no? Yo creo que es una gran verdad, pero el destino de los grandes descubrimientos es que pasen inadvertidos, ¿no?, o que sean silenciados, ¿no? ¿Cuánta razón tuvo el filósofo y escritor argentino José Ingenieros cuando dijo, y creo que tuvo toda la razón, ¿no?, la impopularidad, ¿no?, es el privilegio de todas las grandes verdades, ¿no? Todas las grandes verdades en diferentes campos no son populares, ¿no? Entonces Nietzsche, ya con su perspicacia habitual, había advertido, ¿no?, lo que siempre se nos ha ocultado, decía Nietzsche, es la verdad. Bien, pero lo que yo quería era lo siguiente, sencillamente, ¿no? Tú en el tercer capítulo te ocupas de este punto. Entonces yo creo que ahora ya suplementariamente, complementariamente, podrías añadir algunas consideraciones al respecto. Así es. Bueno, antes que nada, hola, y gracias por invitarme una vez más, Marco Aurelio. Me encanta venir a conversar contigo. Definitivamente el libro comenzó así, ¿no? Y yo comencé muy entusiasmada porque descubrí esas diferencias neurocientíficas, ¿no? Descubrí que había un gran abismo en el cerebro femenino y en el cerebro masculino, ¿no? Que el hombre tenía un campo visual distinto al de la mujer, que el hombre veía de una manera y que la mujer veía de otra, que el hombre reconocía mucho más tonos de gris y la mujer mucho más tonos de colores, que el hombre podía ver en 180 grados y la mujer en 90, que el hombre tenía una zona límbica mucho más desarrollada y que la mujer tenía, como tú acabas de decir muy bien, una interconexión o una conexión interhemisférica mucho más desarrollada, ¿no? O sea, un cuerpo calloso mucho más grueso, ¿no? Y una cosa, perdón, los neurólogos, ¿no?, y lo he conversado esto con más de uno, dicen que en los casos de afasia, por ejemplo, ¿no?, el pronóstico es mucho más favorable cuando la afásica es una mujer, porque tiene una mayor posibilidad de recuperación, ¿no?
y el hombre es pronóstico reservado. Y esto sí es general, ¿eh? Eso creo que es bien interesante. Si te pones a pensar, es lógico que si la mujer tiene un cuerpo diferente al del hombre, también tenga un cerebro diferente al del hombre, ¿no? O sea, si físicamente es distinta, cerebralmente también lo sea, ¿no? O sea, es lo más lógico. Entonces, también es lógico que su pensamiento, su modo eléctrico de ser sea distinto, ¿no? Su funcionamiento eléctrico, cerebral, sean distintos. Entonces, sí, los científicos cada día descubren más funciones distintas en la mujer y en el hombre, ¿no? Por ejemplo, también se dice que ella, por ejemplo, efectivamente puede reconocer o puede reconocer mucho más sentimientos, puede leer mejor los sentimientos que el hombre, ¿no? Que puede desarrollar mucho mejor su lenguaje verbal que él, ¿no? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo comencé el libro así. O sea, cuando yo comencé este libro, comencé de esa manera, ¿no? Muy entusiasmada con ese tipo de diferencias. Dije, qué rico, porque voy a traducir esas diferencias a anécdotas y a testimonios de la vida diaria, de la rutina del hombre y de la mujer. Y voy a desarrollar el humor en relación a ese tipo de diferencias, ¿no? Pero ahora, cuando ya uno lo lleva a casos concretos y prácticos, este conocimiento que tenemos ahora por las investigaciones del cerebro y en general por el avance científico, lejos de facilitar nuestra interacción con el otro sexo, la dificulta. Así es. ¿No? Entonces, antes no lo sabíamos, ¿no? Y entonces creíamos que se podía. Ahora hay ciertas cosas que vemos y que de hecho no se pueden, ¿no? Y lo más curioso es que a lo que llegas, a la conclusión de que llegas, es que existe efectivamente un pensamiento o un cerebro femenino y un cerebro masculino, que no necesariamente habita en un cuerpo femenino y en un cuerpo masculino. Por eso el yo no soy tú. Y ese cerebro femenino puede habitar en un cuerpo masculino. Por eso que existen hombres con pensamiento femenino, ¿no? He allí la complejidad del ser humano. Por eso que no podemos decir que todas las mujeres piensan igual. ¿Y qué comentario te merece el hecho que ha sido bien investigado en relación con los grandes creadores en diferentes campos, ¿no? Sobre todo en el campo del arte, la literatura, en fin, ¿no? Se ha dicho, yo creo que con razón, que todos los grandes creadores son andróginos y que ningún gran creador solamente puede haber sido hombre, porque es imposible que haya podido hacer lo que hizo si solamente hubiese tenido la visión de un hombre, ¿no? Porque sus obras son tan completas, son tan integradoras, que tienen que haber tenido pues también, ¿no?, esta visión femenina. ¿Tú crees que realmente los grandes creadores ya se apartan de esta polaridad sexual y asumen las dos polaridades? Sí, porque una obra total es una obra total, justamente, claro, ¿no? Poesía es matemática y poesía también es color, ¿no? El ritmo de un gran poema total tiene de matemática, tiene de perfección, tiene de universal. Entonces, justamente, estás integrando todas las ciencias, todas las artes, ¿no? El color justamente tiene de perfección. Entonces, no me pueden, como yo digo en el libro, justamente, ¿no? Cuando me vienen a decir a mí los neuróticos científicos, como yo los llamo a los neurocientíficos, nadie mejor que la mujer para reconocer los colores. Yo digo, bueno, un momentito, entonces ¿dónde me queda a mí Klimt? ¿Dónde queda Rothko? ¿Dónde queda Dalí? ¿Dónde queda Picasso? Claro. ¿No? ¿Dónde queda Bosch? No, pues a mí no me van a decir, a ver, nómbreme ustedes una mujer, quizás es porque no le hemos dado tiempo a las mujeres todavía, porque han estado pues relegadas, y se han relegado ellas mismas, ¿no?, a lo largo de la historia, pero todavía no hemos encontrado mujeres maestras, grandes maestras, que nos demuestren que son totales, ¿no? Pero en estos hombres hay esa demostración de totalidad, de dos hemisferios perfectamente interconectados, donde hay de matemática y hay de poesía, hay de emociones, ¿no? Así es. Jesucristo, Gandhi, ahí están esas emociones perfectamente expresadas
que me están diciendo que son las mujeres las que saben expresarlas, verbalmente expresadas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, son las mujeres las que saben manejar verbalmente, las que saben expresar sus emociones, son los grandes guías espirituales, hombres, los que saben expresar manifestar esas emociones. ¿Dónde está la palabra de María? ¿No? La palabra escrita de María, ¿dónde está? Claro. ¿No? Es la palabra de Dios, es la palabra de Gandhi, la de Buda. Entonces, bien, vamos aquí a hacer la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Josefina Barrón. En la página 87 de tu libro dices, es cierto que el mundo se divide en dos, los que mandan y los que se someten. Bueno, en el terreno científico, los etólogos dicen lo mismo cuando nos explican las manifestaciones innatas del ser humano, ¿no? O sea, reacciones y conductas que no son aprendidas, digámoslo así, de fábrica. O sea, lo innato es lo que nos es consubstancial, connatural, inherente, ¿no? Los etólogos nos dicen que el mando o jefatura es connatural, es algo innato en nosotros. Pero asimismo, la obediencia y la sumisión, eso también es innato. Pero lo que no es innato es sentirse igual a los demás. Eso sí no es innato. Por eso, la democracia no ha podido hasta ahora imponerse y posiblemente nunca se impondrá, porque la democracia es igualitaria y el ser humano es jerárquico. De modo que la democracia como sistema violenta al ser humano porque quiere que se siente igual a los demás. El ser humano, haciendo pues un tremendo esfuerzo, quizás pues excepcionalmente se puede sentir igual a los demás, ¿no? Pero o es inferior o es superior, pero nunca se siente igual. Eso, repito, desde un punto de vista estrictamente etológico, ¿no? Entonces, igual, imaginarse a una relación de pareja igualitaria tampoco no tiene mucho sentido. Tiene que haber alguien que mande, puede ser él o ella, pero no puede haber dos mandos, tampoco puede haber dos sumisiones, ¿no? Entonces, sobre eso quería yo que nos digas algo. siempre habrá alguien que manda y alguien que se somete. O sea, no puede haber una relación igualitaria. Nunca hay una relación igualitaria, pienso yo. Uh-huh. Tendrán todos los mismos derechos, ¿no? Es como en la política, ¿no? Estás hablando de democracia. Yo prefiero que haya una democracia a que haya un comunismo, Uh-huh. donde esa igualdad es impuesta, ¿no? Se deja a los dos que sean iguales y se escoge quién manda y quién se somete. En el caso de las relaciones, igual. Se deja libre a los dos para que uno mande y el otro se someta. Igual que en política, es en la relación sentimental. Se deja a los dos libres para que haya alguien, para que naturalmente, según la naturaleza de esa relación, alguien mande y alguien obedezca. De hecho, siempre habrá alguien que imponga y alguien que quiera someterse o necesite ser sometido, ¿no? De todas maneras pasará eso. Yo no creo que sea siempre igualitaria. Yo recuerdo que el sociólogo Simmel, en su libro sobre la mujer, decía, se suele decir que la mujer es el sexo débil, pero tal como yo lo veo, este llamado sexo débil ha sido siempre el sexo que ha predominado en la vida del hogar y en la familia y todo. Y aunque aparentemente puede haber estado pisada y sojuzgada, siempre ha tenido al macho aquí, ¿no? Y es un error pues considerar que la mujer no ha tenido ninguna jefatura, ¿no? Lo que pasa es que no es la tradicional ni la aparatosa, pero en el fondo ha terminado siempre resolviendo el asunto en la cama. Yo creo que esos son sentimientos encontrados en mí, porque en muchas oportunidades, en un gran porcentaje, yo creo que ella se ha programado para sentirse el sexo débil. Si te pones a pensar, y también lo cuento en el libro, lo explico ahí, cuando ella era una mamífera primate, cuando ella era nada más una mona, ella cargaba a su cachorro en las espaldas, cuando ella estaba en cuatro patas, ¿no? Y ella usaba sus cuatro patas
para poder recoger frutos, defenderse de los demás predadores, hacer sus tareas, labores domésticas y de defensa con sus cuatro manos, ¿no? Con sus 2 manos libres. Y su cachorro iba agarrado de ella en las espaldas. Una vez que ella se yergue en sus 2 patas y se vuelve una bípeda, ¿no? Ya no puede cargar a ese cachorro en las espaldas porque se le cae. Entonces lo tiene que agarrar en uno de sus brazos. Ergo, solamente tiene una mano para defenderse de sus predadores, para recoger los frutos, para hacer todo lo que tiene que hacer con las 2 manos. Entonces se ve imposibilitada de hacer las cosas que antes hacía con 2 manos, ¿no? Y eso la vuelve un poco vulnerable a las cosas que pasan en la vida diaria. Oye, pero y toda la Entonces, cantidad de mujeres que tiene a la criatura atrás en la espalda y tiene las extremidades libres. Imagínate tú, en la sierra. En la sierra. Es bien común, o sea que ahí no en tiene comprometida una mano. Grandes matriarcas. ¿No? Pero no necesariamente pasa en los demás, en todas partes, ¿no? Y ya la mujer se ve de todas maneras imposibilitada o debilitada en sus capacidades. Y eso la programa para sentirse debilitada. Además, ok, tienes 1 en la espalda, pero tienes 5 más. Ojo, ¿no? Entonces no vas a llevar a los 5 en la espalda. Entonces, de todas maneras, eso te debilita, te imposibilita, ¿no? Entonces, es una figura para decirte que de todas maneras ella se ha visto debilitada en sus posibilidades, ¿no? Y sí, como tú dices, de todas maneras ella ha mandado en la cama, ella se ha visto empoderada por su fuerza sexual, ella ha dominado al macho de otras maneras, ¿no? Pero yo no creo que ella sea de sexo fuerte, como hay esa leyenda, ¿no? Urbana, que la mujer es de sexo fuerte. Tampoco. O sea, no creo que ella sea de sexo fuerte. Porque hay esa contraparte en decir que la mujer es de sexo fuerte, ¿no? Yo no creo. Yo creo que la mujer puede ser de sexo fuerte y también puede ser sexo débil. Y el hombre muchísimas veces la ha dominado, ¿no? O sea, no creo en eso tampoco, ¿no? La página 101 manifiesta lo siguiente. La civilización, como la entendemos, se funda sobre la represión de nuestros instintos mucho más que sobre el encauce de los mismos. Fíjate, en un estudio publicado en 1925, Freud dice lo mismo. Y acá tengo la cita. Dice, la cultura humana reposa sobre 2 pilares. 1, la dominación de las fuerzas naturales. El otro, la coerción de nuestros instintos. ¡Ay, si quedasen en libertad! El trono sería derribado estrepitosamente y la soberana pisoteada sin conmiseración. Bien lo sabe la sociedad y no quiere que de ello se hable. Bueno, yo hace ya varios años escribí un texto comentando esta afirmación de Freud, ¿no? Y brevemente voy a repetir lo que dije entonces, ¿no? A mí me parece que esta visión de lo sexual que tiene Freud, ¿no? Es una visión al mismo tiempo apocalíptica y provinciana, ¿no? Y que era explicable, tal como yo lo veo, ¿no? Hace 100 años, porque a pesar de las prohibiciones y tabúes de la época, había potencia en ambos sexos. Pero actualmente hay cada vez menos potencia por las 7 plagas que afligen a la humanidad desde mediados del siglo XX, ¿no? Entonces es una humanidad drogadicta, alcoholizada y embrutecida por los medios. No tiene y no puede tener sanidad sexual, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiero manifestar es que aducir a estas alturas, ¿no? El planteamiento de Freud respecto a lo sexual creo que es extemporáneo,
No sé sé. lo de lo sexual. ¿Eh? No, pero yo me refiero concretamente aquí, a esto, ¿no? Porque tú dices coerción de los instintos, bueno, ahí los que tienen, pues como dice Freud, para usar su término, gran salvajismo, dice Freud, ¿no? Pero yo digo, ¿sabes por qué me parece extemporáneo, o sea, impropio de esta sociedad informática y de esta era digital, ¿no? Imagínate tú cómo se ha difundido el sexo virtual, ¿no? O sea, digamos, estamos en una dimensión que Freud, pues lógicamente no pudo imaginar. Lo que quiero yo expresar es que se ha desvirtuado lo sexual. Antes con prohibiciones y tabúes y todo, pero había una sanidad esencial, ¿no? Ahora, recientemente lo dije en un artículo publicado en El Comercio, ¿no? No hay sanidad en general, ¿no? No hay sanidad. No hay sanidad, pero en nada. Ya, pero hay una deshumanización tremenda, Marco Aurelio, pero en todo sentido, a eso yo voy, ¿no? O hay una desanimalización, a eso yo voy con esto de coerción de los instintos, ¿no? Una desanimalización, un alejamiento de lo natural, como si ya no fuéramos animales. A eso me refiero yo con un alejamiento de los instintos, como si nosotros no fuéramos mamíferos, como si estuviéramos totalmente ajenos a nuestra animalidad, como si fuéramos robóticos, como si fuéramos seres robóticos. A eso me refiero, mucho más allá de lo sexual, ¿no? Como si no fuéramos seres de la naturaleza, como si estuviéramos hechos de polietileno, de aluminio, ¿no? A eso me refiero yo. O sea, ya no somos de carne y hueso, ahora somos algo más. Por eso que los niños a los 12 años ya tienen forma de mujer, las niñas tienen forma de 20. O sea, ya desarrollan, ya menstruan, las mujeres menstruan a los 10. O sea, ya tienen hormonas en el cuerpo de mujeres de 20. ¿No? Ya estamos en otra época. Ya los niños a los 12 están fumando marihuana. O sea, ya han crecido a destiempo, ya piensan distinto. Están en otra época, ¿no? Ya no pisan el gras, ya no pisan el jardín, ya no salen al aire libre. Ya son robots, están en una época robótica. Tú lo has dicho hace unos años. Ya ni siquiera están en contacto con la realidad, están en contacto con un mundo virtual. Tienen sexo virtual, ¿no? Dialogan a través del chat. Así es. ¿No? Ya no tienen contacto con bacterias, ni siquiera dialogan, ¿no? Sí. Una nueva interrupción y volveremos. Seguimos dialogando con Josefina Barrón. Permítanme, la ilustre invitada, una brevísima exposición, ¿no? Para centrar mi pregunta, ¿no? Yo sostengo que lo más característico de la elección de pareja, estoy hablando en general, lo más característico de la elección de pareja es la equivocación. Pero uno se equivoca no porque no haya advertido faltas o disfunciones en el otro, que se cuidó mucho de ocultarlas. No. Desde el Paleolítico Superior, o sea, desde hace poco más o menos 45.000 años, hemos podido ya aprender a conocernos a nosotros mismos y a conocer bien a los demás. Y no hemos aprendido. En cambio, con todo aquello que no nos es personal, hemos avanzado muchísimo. La conquista del espacio exterior, el dominio de la naturaleza. Con todo lo que es impersonal, nos ha ido muy bien y nos sigue yendo muy bien, ¿no es cierto? La tecnología no es una cosa personal, son máquinas, ¿no? Entonces ahí avanzamos. Pero en el trato con los demás, en la relación con los demás, seguimos siendo una nulidad. O sea, ahí no hemos avanzado nada. La Escuela Teológica Contemporánea, y creo que esto de acá es fundamental, sostiene que esta sorprendente incapacidad de conocernos y de conocer a los demás es estructural, o sea, lo que en inglés se llama built-in, está ya dentro de nosotros, está programada. Entonces, hagamos lo que hagamos, nos vamos a seguir equivocándonos.
No porque, repito, nos ocultaron algo o porque nos engañaron, no, que esa sería una razón que se podría corregir eventualmente, sino porque no podemos tener el don del acierto. Por más que estemos frente a alguien que nos parece maravilloso, extraordinario, lo que yo he soñado toda mi vida, pero también es un error. Y también al revés, ¿no? También la persona que cree que ahí es por fin la mujer de mis sueños. Otro error. Entonces, ahora esto se repite y se va a seguir repitiendo, porque puede decir esto la ciencia y la etología, pues sí, la gente se seguirá riendo, porque la gente no lee pues a los etólogos ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto plantea pues una situación muy seria. Porque entonces, naturalmente, ¿no? No es obra de la artificialidad o cultura, no, es algo que está en nosotros, esta incapacidad de poder comprendernos, ¿no? Y de comprender a los demás, porque solamente con esta comprensión nos podríamos emparejar bien, ¿no es cierto? Pero así al ojo, a ver qué te parece, oye, fíjate este pintón o esto, qué mamacita, esto, y eso, vamos de frente al hoyo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus consideraciones al respecto? Bueno, primero había que hacerle entender al televidente qué diablos es un etólogo, ¿no? Para que se entienda. Bueno, ya repetí acá varias veces esto de los etólogos, ya. Yo supongo que ya sabrán, ¿no? Ah, no, porque, pero ya no puedo estar repitiendo, ¿no? Claro. El comportamiento humano, pues, es un comportamiento animal, ¿no? Y habría que entrarle al otro con el que vamos a relacionarnos como a nosotros mismos, ¿no? A un ser errático, lleno de defectos, al que de todas maneras con el que vamos a desengañarnos, ¿no? O sea, si vamos a relacionarnos con una persona que vamos a pensar que es un campo de rosas, definitivamente vamos a hacer mal. Ah, no, pero entonces está dejando de lado una dimensión importantísima en la conducta humana, que es la ilusión. Entonces los animales no tienen ilusiones en el sentido, digamos, de una expectativa que nos atrae muy favorablemente y que quisiéramos lograr por tales y cuales cosas, ¿no? Entonces yo tengo la ilusión de que esta es la mujer de mi vida y al revés, ¿no? El animal no tiene esa ilusión y no está fantaseando, pero los seres humanos sí fantasean de que por fin, esto es lo que yo quería. A eso me refiero. Bueno, quizás tendríamos que hacer una bonita mezcla de ilusión con madurez, pues, ¿no? ¿Pero quiénes son maduros? Bueno, pues después a los 43 años creo que ya podrías pensar en ilusión con madurez, ¿no? Sí. O sea, no vas a entrar pues pensando que vas a encontrar a tu príncipe azul. O sea, una ilusión fundada, quiere decir. Por supuesto. Nada de que el cielo es el límite, por ejemplo. No. Pues. O sea, de hecho, cualquier persona que encuentres para relacionarte va a tener miles de defectos. ¿No? Si vas a entrar pensando eso, lo que yo estoy buscando, vas a entrar mal, pues. Porque todas las personas van a tener, nadie va a ser perfecto. No, está bien, no se trata de que sea perfecto, pero si tú llegas a una relación diciendo, bueno, estoy como uno aquí que tiene cualquier cantidad de defectos, entonces ¿cómo va a meterme, no? Tampoco no es un aliciente, ¿no? Si eres consciente de esos defectos y a pesar de... Mira, te voy a contar una cosa, una anécdota deliciosa que viene muy bien al caso, ¿ya? Una vez una señora muy sabia me dijo algo que se me ha quedado grabado, ¿ya? Se sentó a mi lado y me dijo, ¿tú sabes por qué yo no me divorcio de mi marido? Porque si bien a veces lo quiero matar, me dijo, el día de mañana, que yo ya no esté con él, me voy a buscar a alguien que va a ser igualito a él, pero no va a ser el padre de mis hijos, ¿ya? Y voy a tener que aguantarlo de todas maneras. ¿Ya? Y voy a tener los mismos defectos, otros, y voy a tener que aguantarlo y no va a ser el padre de mis hijos. Entonces, para ese caso, mejor no aguanto el que ya tengo. Entonces, prefiero tener lo que ya tengo que buscarme a otro que va a ser lo mismo o peor, o sabe Dios qué va a ser. O sea, prefiero tener... preferible es mal conocido que mal por conocer. Pero esa es una concepción, pues... bueno, eso fue lo que me dijo. Entonces no podría ser así nunca optimista respecto a... Imagínate eso, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué voy a dejar esto que ya... ¿Tú estás de acuerdo con esa manera de ver las cosas? Sí y no. Porque de todas maneras, con el tiempo las relaciones se van a desgastar. Y de todas maneras, esa relación te va a desilusionar, de alguna manera te vas a desilusionar. De todas maneras... Y al revés. Y tú vas a desilusionar también. Claro. Porque el tiempo y la convivencia, de hecho, van a desgastar esa relación. Nunca vas a mantener la flor y la pasión y el fuego de la
la llama encendida. Pero fíjate, del amor, o sea, no. vayamos a un punto bien concreto. Acabas tú de decir la convivencia. Bueno, una manera de evitarla, o por lo menos de evitar ese desgaste, sería no convivir. Que eso es una solución de muchas parejas, bueno, cada uno en su departamento, por su cuenta. Sí, pero eso es muy cómodo, pues. Eso es muy cómodo, pero también muy ocioso. ¿Por qué? Porque hay que chambearla, Marco Aurelio. Está bien, pero puedes chambear, pues, pero lejos de la pareja. Pero eso Pues. también es una actitud un poquito cobarde, porque eso es, no voy a demostrar que yo soy capaz de trabajar para No, minimar las pero asperezas. nadie ha puesto en duda que seas capaz o no de trabajar. No, puedes ser capaz de trabajar. Lo que quiere decir la cercanía del otro o la cercanía de la otra. Si tú estás diciendo que lo que mella, lo que lastima con el tiempo es esta convivencia, entonces no vivo pues en convivencia, sino independientemente, pero la relación se mantiene. Yo conozco muchos casos así, ¿no? Que han durado. Sí. Yo prefiero pensar que yo puedo, a pesar de que el fuego no se mantiene igual, estar allí y ser parte de una cómoda armonía, ¿no? De una tibieza confortable, en vez de un fuego maravillosamente aterrador, ¿no? Yeah. Yo puedo ser parte de una tibieza cómoda, de una colcha para dos viendo la televisión, ¿no? ¿Por qué no? De una comodidad maravillosa, ¿no? Uno nunca sabe. O sea, no necesariamente tienes que tener ese fuego y esa pasión encendida toda la vida, pues. Entonces, sí se puede. Claro. Es cuestión de trabajar, ¿no? Pero entiendo lo que dices, ¿no? Y hay ese riesgo, pues. Pero las relaciones pasan por ciclos, pues. Y hay que demostrar con madurez que se puede trabajar por diferentes ciclos, ¿no? Y que se puede viajar por una montaña rusa, sin perder eso de estar de la mano los dos e ir viajando sin caerse de esa montaña, ¿no? Juntos, ¿no? Hasta llegar a una velocidad de crucero, ¿no? Un día cuando entrevisté a Lola Vilar, le dije, entre otras cosas, hay quienes opinan que las mujeres son más celosas que los hombres. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión? Le dije. No, de ninguna manera. Vosotros sois más celosos que nosotros, ¿no? Y defendió, ¿no?, que los hombres son más celosos que las mujeres y expuso sus propias razones que en este caso no hay necesidad de repetir, ¿no? Pero quisiera saber cuál es tu punto de vista acerca de este asunto. Yo no podría generalizar, porque justamente mi libro es antigeneralizador, ¿no? Si la mujer que está al lado del hombre es una mamacita y el hombre es un inseguro, el hombre va a ir detrás del otro a pegarle, ¿no? Y va a ser un enfermo de celos. Y si esa mujer está al lado de un churrazo y ella es una súper insegura, a pesar de ser una bella, también va a estar súper celosa. Entonces, no se puede generalizar. Hay mujeres bellas que son súper celosas. Y hay hombres guapísimos y que también son celosísimos, ¿no? Y hay hombres gordísimos y horribles que no son nada celosos y están al lado de mujeres bellas. Entonces no se puede generalizar. Bueno, yo cuando me refería a los celos, ¿no?, me estaba refiriendo, en primer lugar, a lo que el psicoterapeuta Rollo May llama una cuota normal de celo, como parte del cuidado y del interés y de la responsabilidad de la otra parte, ¿no? Para él, en ese sentido, hay unos celos normales. Y luego los celos aparatosos, disfuncionales, que lejos de solucionar ningún inicio de conflicto, lo agravan, en fin, ¿no? Y que son infernales, ¿no? Entonces, claro, esto lleva a preguntar si tú crees que hay celos normales. Yo creo que la mujer es bien territorial, ¿no? En ese sentido creo que la mujer es leona, es territorial. De una forma... O sea, no comparte. No, sí comparte, pero establece su territorio. Araña los troncos de los árboles, ¿no? De todas maneras. De una manera soslayada, obviamente, pero si está por ahí, ella se yergue, ¿no? Y si ve que su pareja anda en una fiesta y alguien más se acerca, ella de todas maneras se va a alertar, como buena felina que es,
¿no? Y se va a dar cuenta. Pero eso no se, perdón, pero ese ejemplo que has puesto, que es un ejemplo muy pertinente, no es indicativo de celos sexuales ni amorosos, sino celos de atención. O sea, lo que se cela parece es que tu pareja atienda a otras personas que en ese momento son más importantes que tú. Es eso lo que causa el malestar. ¿No? Lo he visto yo en muchísimos casos, no sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Son celos de atención. Es una cuestión territorial, ¿no? Territorial. Sí. Sí. Y yo también lo he visto, y no es una estupidez lo que estamos conversando, pasa, ¿no? Y lo veo todo el tiempo, ¿no? Y es un lenguaje corporal el que se evidencia, ¿no? Y ella se yergue y cambia su lenguaje verbal, ¿no? Y también lo he visto en hombres, ¿ah? También lo veo en hombres, ¿sí? Y se estiran y cambian su semblante, cambian su manera de moverse. Bien, hagamos aquí la última pausa y ya regresaremos. Este es un diálogo con Josefina Barrón, que en la página 99 de su libro escribe lo siguiente: el cerebro juega sucio, pues puede ser que lo tengamos absolutamente todo y sintamos que no tenemos absolutamente nada. ¿Lo puedes explicar? Así, bueno, lo veo todos los días, ¿no? Con la gente que se deprime, que se tira del balcón, que se suicida, que llora, que se queja. Todas esas enfermedades depresivas que existen, desde la paranoia hasta la esquizofrenia, hasta las enfermedades de despersonalización, y etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los medicamentos que existen para las depresiones menores y mayores. Entonces es tremendo. Yo no sé, tú debes saber desde cuándo existen todas estas enfermedades, si existen, y si son enfermedades propias de los urbícolas, sí. O si son, porque yo no sé si en el campo existen esas enfermedades. No, son de urbe. Son enfermedades de ciudad. Claro. ¿No? Y conozco pues muchísimas personas que lo tienen todo. Familias unidas, grandes cantidades de dinero, trabajos maravillosos, salud, ¿no? Grandes oportunidades para salir adelante, y sin embargo se tiran en la cama a morirse porque se sienten deprimidos. Entonces el cerebro pues te saca la vuelta, ¿no? Una de las 7 plagas es precisamente el aumento general de las enfermedades, tanto las del cuerpo cuanto las del espíritu, ¿no? Y este es un anuncio que ha hecho ya hace algunos años la Organización Mundial de la Salud. Incluso enfermedades que estaban ya francamente en retirada, ¿no? Han recrudecido, y entonces hay una verdadera escalada, ¿no? Y como yo digo, pues, la condición esencial, cuando se habla, por ejemplo, de elegir pareja, no es que tenga pues billete, ni que sea pintón o pintona, sino que esté razonablemente sana. Ya no digamos pues perfectamente sana. Y esa es la condición más difícil. Cuando tú a alguien que va a elegir pareja le dices, oye, y fulanita o sutanito, ¿sí? ¿Y cómo está de esto y del cuerpo? ¿No? Y nadie se pregunta eso. Todos ya suponen de que está bien, ¿no? Y creo que es un tremendo error, porque no está bien. Porque más adelante se va a evidenciar que no está bien, o que ella no está bien. Pero en ese momento, con el fenómeno del enamoramiento, que tiene pues un régimen atencional anómalo, etcétera, todo parece que está bien. Además hay un... Y a propósito de esto, supongo que estará de acuerdo con una observación muy, muy atinada del escritor Eduardo Zamacua, que dice que el amor no es ciego, sino présbita, porque no ve bien de cerca, ¿no? Y de cerca le parecen todas excelencias y todas son cosas favorables. Pero cuando el amor comienza a alejarse, entonces comienza a distinguir los defectos, las faltas, ¿no? Me parece una observación perspicaz. Sí, la presbicia es tremenda en el amor. Y ¿sabes qué, Marco Aurelio? Hay un gran homenaje a la meritocracia en el amor, pero a la meritocracia económica, ¿no? Le va a Regio. Uy, qué bueno, se ganó. Pero puede ser un enfermo mental, claro, un maldito psicológicamente hablando, un maltratador, pero si le va a Regio, a nadie le importa. Y te lleva a la depresión.
Y terminas deprimiéndote y matándote, pero le va regio. Y justamente terminas en una de esas, metido en una de esas plagas, ¿no?, de la que se habla. Entonces, sí, pues estamos en ese plan. Ahora, claro, en una conversación que tuve con el científico y filósofo español Jesús Mosterín, le decía, entre otras cosas, que una de las características de Occidente, por lo menos, esa es la civilización que más conocemos, la llamada civilización del espectáculo, es la algofobia, o sea, la aversión al dolor. Imagínate tú la cantidad de fármacos que hay, de analgésicos, de relajantes, de barbitúricos, para no sentir dolor. Entonces, una de las cosas que más teme y sigue temiendo Occidente, ¿no?, es el dolor. No solamente el dolor del alma, ¿no?, que también es muy serio, sino el dolor físico. Imagina, compara esto con el nivel de soportabilidad que hay en Oriente respecto al dolor, ¿no? Nosotros no tenemos un nivel así, ¿no? De decir, por cualquier cosa nos estamos metiendo fármacos, pastillas y obleas, ¿no? No solamente es una aversión al dolor, es un culto tan exacerbado del placer que ya se convierte ya en nuestro máximo Dios. Todo tiene que ser placentero. La funda del celular nos tiene que dar placer. El anteojo que nos ponemos, el timbre del celular, el timón del auto, cualquier cosa, el olor de la gasolina, el aceite de oliva que nos ponemos en el plato, tiene que la etiqueta ser placentera, todo, absolutamente todo, hasta el mínimo detalle que nos rodea tiene que ser placentero, hasta el mínimo detalle. Entonces ya ni siquiera es el dolor el que estamos apañando, sino que es el placer el que estamos exacerbando a un punto tan enfermizo que ya nos hemos olvidado de quiénes somos, ¿no? Entonces estamos pues en esta era donde ya nos hemos convertido en unos payasos, ¿no? Yo escribí hace algunas semanas un artículo, que fue en la época de Semana Santa, ¿sí?, respecto a la ascesis, la anacoresis y la mística, ¿no? Y decía que toda profesión de fe verdaderamente religiosa tiene estos tres elementos, ¿no? Y en los tres se echa de ver, sobre todo en los dos primeros, el dolor útil. O sea, digamos, la persona ascética y la persona que se retira voluntariamente del mundo para un proceso de purificación y depuración, y luego la persona que busca este contacto con lo divino, con lo sagrado, etc. Todas sufren. O sea, no es algo placentero, pero ese sufrimiento es constitutivo, o sea, es un sufrimiento útil. Que eleva. ¿No? Que eleva, ¿no? Que purifica, que depura, ¿no? Ahora, la gente ahora no quiere sufrir en ningún sentido, ¿no? Entonces, me parece que también hay una carencia, porque entonces están menos bien protegidos, ¿no? Yo siempre recuerdo, y lo he dicho más de una vez, lo voy a repetir, cuando Rasmussen entrevistó al gran chamán del Ártico, Kuyarhuk, que era un tipo excepcional, ¿no? Y tuvo una cierta amistad con él, y le preguntó, oiga, y yo veo que usted es una persona muy diferente, ¿no? Es una cosa aparte, ¿no? ¿Y cómo ha hecho para lograr ese nivel? Ah, ¿cómo ha hecho? Le dice 35 años de sufrimientos. ¿Qué cosa cree usted? Claro. Ah, no, 35 mucho, a mí ahora todo es rápido. No, yo quiero rápido. No. Claro, pero si mucha gente que medita y que hace yoga hoy en día, la hace como una especie de gadget. Ni siquiera está pensando en lo que está haciendo. Es un accesorio más de su vida fashion. No digo que toda, pero el yoga es un deporte más, ya no es un proceso de meditación seria y bien asumida, ¿no? Es un gadget más, es un poco más del maquillaje que tienen para verse místicos, ¿no? Entonces es serio, pues, porque estamos viviendo como bien lo dice Vargas Llosa, estamos viviendo una civilización del espectáculo, ¿no? Una cultura de la apariencia grave, ¿no? Y de una desanimalización, como digo yo, grave también, ¿no? Porque no sé qué significa ser humano. Todavía no sé, por eso lo digo yo en el libro, ¿no? No sé qué cosa es ser humano. Sé lo que es no ser animal, ¿no? Pero no sé qué cosa significa ser humano, no sé qué cosa es ser humano.
Yo cuando ventilaba estas y otras cosas en programas anteriores, y también cuando conversé con el profesor Juan José Bustamante, decía, por ejemplo, o indicaba, la gran escasez en un medio como este, por ejemplo, de personas que no parpadeen. Y el no parpadear, el imparpadeo, es una manifestación de alta espiritualidad y que incluso está entre los pasos, ¿no?, del noble óctuple sendero del budismo, ¿no? La recta atención es esa recta atención, pero sin parpadear, cosa que se echa de ver en los grandes conductores espirituales, en los místicos y en los santos, ¿no? Y también en los maestros de las artes marciales. Ningún maestro de artes marciales, si tú lo ves bien, si es auténtico, parpadea. Y no porque esté así consciente y haciendo un esfuerzo, no, sino naturalmente no. Ahora, eso, por ejemplo, parece una cosa aparentemente sencilla. Y en Occidente resulta dificilísimo porque para nosotros, ¿no?, que hemos aprendido, porque el parpadeo no es innato, uno aprende a parpadear, pero no podemos desaprender. Entonces estamos medio minuto, un minuto sin parpadear, se nos irrita la vista, comenzamos a lagrimar esto. Pero yo digo siempre, ¿no?, si esta persona no puede aprender eso, entonces ¿qué cosa está hablando de cambiar el espíritu y renovar el alma y todo? Está hablando cosas mayores, pero que comience por ahí, ¿no? A mí me parece que es un índice de que nos hemos depauperado bastante. Ya no tenemos regreso, definitivamente, pero lo que yo no sé es dónde vamos, ¿no? Ajá. Y, o sea, tú eres pesimista. Sí. Ya. Este ya no tiene compostura. Yo no sé si vamos a seguir siendo seres humanos, o si vamos no evolucionar. Involucionar a otra cosa, o vamos a simplemente cambiar simplemente a hacer otro tipo de especie, ¿no? Otra especie. Yo no sé. No soy muy optimista, ¿no? O sea, tú excluyes completamente la posibilidad de que vengan los extraterrestres. Digo yo, ¿no? Porque cuando se habla de extraterrestres, siempre uno imagina, digamos, seres superiores, no inferiores, superiores al llamado Homo sapiens, al mal llamado Homo sapiens, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿no?, que cualquier ser superior no va a venir pues a conquistar a un inferior, ¿no?, así de esa categoría que está completamente involutivo, ¿no? Entonces, y menciono esto por algo bien interesante, que bueno, yo no tenía plena conciencia de ello, lo digo rápidamente. Una de las cosas que aprendí leyendo los libros del filósofo Mosterin, y que también es científico, es que la vida es un fenómeno extraordinariamente raro en el universo. Y casi seguro que solamente hay vida en este pequeño planeta que está pues en la barriada, ¿no?, de la Vía Láctea. Y no hay vida en ninguna parte, todo es oscuro. Somos un lunar con pelo, entonces. Sí, eso sí es. Entonces uno siempre dice, no, ojalá que haya pues vida en otros, ¿no?, en otros conflictos. Y nos hemos dado el lujo de desperdiciarla, ¿eh? Así es, así es. Imagínate tú. Bueno, me están indicando que ya debemos terminar. Agradezco sinceramente una vez más a Josefina Barrón por su voz y presencia, y con ustedes será hasta el programa siguiente.